Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la primera semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Antonio Abad. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 5 y versículo 11. Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a lo que habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Salmo 78 o 77. No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que experimentamos en la confesión. Somos como paralíticos que se levantan. Lo que alegra el corazón es que este perdón recibido nos libera y nos hace capaces de abrir nuestro corazón a los demás. No solo no podemos sorprendernos de que Dios perdone, sino que también podemos descubrirnos similares a Él, capaces de perdonar, de hacer caminar a los demás, de hacerlos resucitar en su dignidad que no está suprimida por los errores cometidos, porque el pecado no nos define, sino que nos define el amor. Por eso es de resaltar la actitud de los 4 personajes sin nombre que llevan al paralítico y hacen hasta lo imposible para ponerlo delante de Jesús. Ellos no solo creen en la palabra de Jesús que está enseñando, sino que asumen el dolor y la necesidad del enfermo y lo ven como alguien que solo necesita del amor de Dios. Una actitud que hoy debemos aprender nosotros, tan capaces sí de ver solo el mal y los pecados de los demás y hacer juicios temerarios, condenando y mandando al infierno a todos, pero tan incapaces de hacer algo por ellos mismos para que puedan encontrar a Jesús, su perdón, su misericordia y su sanación. A medida que Dios nos levanta, podemos ser perdonados que liberan, dando al mundo el valor de resucitar, difundiendo el perdón, es decir,
dando un regalo a los demás que nos libere a nosotros primero. Es maravilloso aprender de Dios el arte del perdón, que vale más que 2 piernas que pueden volver a caminar. De hecho, podemos estar en perfecta salud física, pero enfermos de resentimiento y de odio, paralizados por dentro, incapaces del amor, mezquinos y egoístas. Hay una parálisis peor que la de las piernas, y la sentimos cada vez que no pedimos perdón o no perdonamos a los demás de corazón, o cuando no hacemos nada para llevar a los otros ante Jesús, como estos 4 personajes que llevaron al paralítico e hicieron de todo. Miremos un poco más de cerca el Evangelio y comprendamos a profundidad su mensaje. La solidaridad de los amigos obtiene el perdón de los pecados del paralítico. Jesús regresa a Cafarnaúm. Mucha gente se reúne frente a la casa. Da la bienvenida a todos y comienza a enseñar. Enseñar, hablar de Dios, fue lo que más hizo Jesús. Llega un paralítico llevado por 4 personas. Jesús es su única esperanza. No dudan en subirse al tejado y quitar las tejas. Debía ser una casa pobre, de barro, cubierta de hojas. Bajan al hombre delante de Jesús. Jesús, viendo su fe, dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. En aquella época la gente pensaba que los defectos físicos, como la parálisis, era un castigo de Dios por algún pecado cometido. Los doctores o maestros de la ley enseñaban que la persona quedaba impura y por tanto incapaz de acercarse a Dios. Por eso los enfermos, los pobres, los paralíticos se sentían rechazados por Dios. Pero Jesús no lo creía así, no lo veía de esta manera. Aquella fe tan grande era un signo claro de que el paralítico era acogido por Dios. Por eso declara: tus pecados te son perdonados. Con esta afirmación Jesús niega que la parálisis fuera un castigo debido al pecado del hombre. Jesús es acusado de blasfemia por los que se creen dueños y amos del poder. La afirmación de Jesús era contraria al catecismo de la época. No estaba de acuerdo con la idea que tenían de Dios. Por eso reaccionan y acusan a Jesús de blasfemia. Para ellos solo Dios podía perdonar los pecados. Y solo el sacerdote podía declarar a alguien perdonado y limpiado. ¿Cómo es que Jesús, un hombre sin estudios, un laico, un simple carpintero, pudo declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados? Y había otra razón más que los empujó a criticar a Jesús. Debieron pensar: si fuera cierto lo que dice este Jesús, perderemos nuestro poder, perderemos nuestra fuente de ingresos. Y tristemente hoy seguimos constatando esta infamia dentro de la iglesia. Hay muchos que quieren seguir enseñando un Dios severo, infundiendo temor, porque según ellos es necesario mantener a la gente con miedo de Dios para no perder sus intereses económicos o su fama y prestigio. Al sanar, Jesús muestra que Él también tiene el poder de perdonar los pecados. Jesús percibe la crítica. Por eso pregunta: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie podrá verificar si efectivamente el pecado ha sido perdonado o no. Pero si digo: levántate y camina, ahí todos podremos ver si tengo o no ese poder de sanar. Por eso, para mostrar que tenía poder para perdonar los pecados, en el nombre de Dios, Jesús dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él sanó al hombre, y así, mediante un milagro, enseñó que la parálisis del hombre no era un castigo de Dios, y mostró que la fe de los pobres, como la de estos 4, es prueba de que Dios los acoge en su amor. El mensaje del milagro y la reacción del pueblo. El paralítico se levanta, toma su camilla, comienza a caminar y todos dicen: nunca hemos visto nada igual. Este milagro revela 3 cosas muy importantes. Primera, las enfermedades de las personas no son castigos por los pecados. Segundo, Jesús abre un nuevo camino para llegar a Dios.
lo que el sistema llamaba impureza, ya no era un obstáculo para que las personas se acercaran a Dios. Tercero, el rostro de Dios revelado a través de la actitud de Jesús era diferente del rostro severo del Dios revelado por la actitud de los doctores de la ley. Esto recuerda lo que dijo un drogadicto que se recuperó y ahora es miembro de una comunidad en Curitiba, Brasil. Dijo: crecí en una religión católica, la abandoné. Mis padres eran muy practicantes y querían que nosotros, los niños, fuéramos como ellos. La gente se veía obligada a ir a la iglesia todo el tiempo, todos los domingos y días festivos. Y cuando no iban, decían: Dios te va a castigar. Fui porque me obligaron, y cuando ya era adulto, ya no iba a misa. No podía entender que Dios, creador del mundo, estuviera sobre mí, yo, un niño pequeño, amenazándome con el castigo del infierno. Me gustaba mucho más el Dios de mi tío, que nunca entraba a la iglesia, pero que cada día, repito, todos los días, compraba el doble del pan que comía para dárselo a los pobres. Hasta aquí esta historia. Tenemos pues una inmensa tarea que cumplir a partir de este evangelio. Nunca más pensemos en un Dios castigador y vengador de nuestras maldades. Creamos más en un Dios misericordioso y lleno de piedad y bondad. Hagamos hasta lo imposible por hacer que las personas se acerquen a Jesús para ser perdonados y salvados. Creamos en los demás, aunque estén enfermos, y seamos misericordiosos como Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Dice Massimo Ricalti: el perdón es quizás la única experiencia que permite al ser humano tocar algo de la resurrección, porque en el perdón experimentamos algo que está muerto, por ejemplo, un amor traicionado, y gracias al perdón vuelve a la vida. Hasta aquí Massimo Ricalti. La Santísima Virgen María nos ayude a poner en obra esta bellísima enseñanza y nos ayude a ser cumplidos y juiciosos esta tarea que hoy nos pone el Señor de coger la camilla de los demás y llevarlos delante de Jesús, asumiendo todo riesgo y todo desafío, como el de ser señalados y criticados o juzgados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.